comenzar el tópico que me compete a mí. Bien, parece mentira, ¿no, muchachos? Estamos ya como epílogo sobre todo de mi parte, en este semestre del curso de semiología. Espero que se haya ocupado todas sus expectativas para entrar a hablar de lo que es la sensibilidad y la parte de las funciones especiales o funciones superiores como náusea, praxia, ataxia, fascia. Tengo que tener un asidero para poder yo más o menos darle el mensaje de lo que significa cómo evaluar la parte del lenguaje y cómo saber que afasia es la anomalía, qué lesión tiene esa anomalía, si es una afasia de Broca, si es una afasia de Wernicke, a qué se llama alodinia, a qué se llama hipoestesia, palestesia, batiestesia, varestesia. Pero para eso tengo que entender un poco las partes de las vías neuroanatómicas, sobre todo de las vías sensitivas. En las funciones superiores tengo que evaluar bien la praxia, idiomotriz, ideatoria, constructiva, apraxia táxica o de la marcha, para entender un poco lo que es el síndrome demencial. Y entonces, un poco que tenemos que entender cómo es la carta de presentación del paciente. Cuando viene un paciente a la consulta, la sintomatología en semiología neurológica también te da el diagnóstico. Si un paciente viene a la emergencia con un dolor intenso de cabeza, cefalea es el gran síndrome que ustedes están revisando, y ustedes dicen, si el dolor es súbito, es una hemorragia subaracnoidea o probablemente un tumor cerebral. Pero si es un dolor crónico que se exacerba por algunos factores, por ejemplo, si come chocolate, doctor, es una migraña. Si tiene un cuadro tensional, será una cefalea tensional. O sea, la anamnesis te da el diagnóstico. O aquel paciente que es traído a la emergencia y los familiares dicen que no puede levantar la mano, no puede mover el pie. Y ustedes están pensando si es una hemiparesia o una hemiplegia. Y en ese contexto ustedes ya están haciendo un planteamiento diagnóstico de un stroke, de un desorden cerebrovascular, de un síndrome piramidal, si tiene componente motor a la maniobra de Barré, braquial, y si es inferior a la maniobra de Mingazzini, será crural la plejía o la paresia en el contexto. O si un paciente viene con un cuadro convulsivo tónico-clónico, el síndrome convulsivo será el síndrome neurológico a plantear. Y de las convulsiones podremos hablar desde lo más frecuente, que es epilepsia, hasta trastornos tumorales, hemorrágicos, traumatismos metabólicos que dan convulsiones. O aquel paciente que viene con debilidad de hombros o de caderas, y uno podría decir, es una miopatía, doctor. Una miopatía primaria, secundaria. Si es un niñito pequeño que no puede caminar por falta de fuerza muscular, será un Duchenne, una miopatía congénita. Pero si es un adulto, probablemente será una miopatía secundaria, una polimiositis, ejemplo, estamos hablando. O si un paciente viene con problemas de pares craneales, muy frecuente es la miastenia gravis. Es frecuente en mujeres y la paciente viene con caída de párpados, ptosis bilateral y miastenia gravis. Debe ser el planteamiento que ustedes deben poner en su historia cuando lo entrevisten al paciente y planteen diagnósticos. O si un paciente viene con dolor intenso en la extremidad inferior izquierda, intensísimo, no puede pisar el suelo, hay una hiperestesia, una hiperalgesia, y el paciente todavía les dice, he tenido un esfuerzo, he cargado una cosa muy pesada y me duele aquí, doctor, se va por aquí, se va por aquí, se va el talón. Les está haciendo el recorrido neuroanatómico de la ciática y ustedes están planteando una radiculopatía. Llega a la consulta, le hacen echar al paciente, levante la pierna y solito el paciente se hace su Lasalle, ¿ya? Y están haciendo el diagnóstico radicular. Y así como podríamos comenzar a alargar una serie de manifestaciones netamente sintomatológicas. Este pródromo de clase será de 20 o 30 minutos, lo voy a pasar muy rápido para luego ya anidarnos un poco a lo que hemos venido, a la parte de la sensibilidad y a la parte de lo que es funciones superiores y síndrome demencial. Como toda clase, desde el primer día que tuvimos la oportunidad de conocernos hasta el último día que es hoy, el epílogo, ¿no? Alegría para ustedes.
Bueno, tristeza para mí porque no los voy a volver a ver hasta agosto, espero que sea antes. Y en ese contexto, la historia clínica es clave, muchachos. En semiología, que es el curso a aprender, la historia clínica es el bastión, el que le da fortaleza al médico cuando va a plantear un diagnóstico. Si yo estoy esperanzado en la resonancia, en la tomografía, con contraste, con gadolinio, una espectroscopía, una electromiografía, potenciales evocados, electroencefalografía, son pruebas importantes. El tecnicismo ha ayudado bastante a la medicina, pero también ha alejado al médico del paciente. Y en el contexto de la historia clínica, siendo el último epílogo, el colofón de la historia clínica, el examen neurológico. ¿Y saben ustedes por qué han puesto como final el examen neurológico? Desde los estamentos, desde la antigüedad, porque es el examen más exhaustivo. Se dice que mínimo un examen neurológico exhaustivo, hora a hora y media. Solamente el examen neurológico. Entonces dicen, determina la lesión, de acuerdo a si es sistema nervioso central, periférico. Los diagnósticos tienen que ser sindrómicos, tienen que ser topográficos, tienen que ser nosológicos y etiológicos. Son los 4 diagnósticos que ustedes muy bien pueden plantear en la parte de la semiología neurológica. Un paciente que viene con una debilidad de brazos y de piernas parcial será una hemiparesia braquial crural. Y si tiene debilidad de cara será hemiparesia facio-braquial crural directa. Pero nosotros sabemos porque es por el sistema piramidal la decusación y la lesión estará en la izquierda. Y la causa más frecuente de hemiparesia es stroke, es desorden cerebrovascular, paciente hipertensa, diabética, cardiópata, con fibrilación auricular, todos los factores de riesgo que ustedes conocen, aunado al contexto. Y el síndrome será piramidal, el diagnóstico topográfico será vía piramidal, y si es netamente motor, será cápsula interna y será brazo posterior. Y desde el punto de vista etiológico, será un émbolo, una cardioembolia, una hemorragia, un infarto. Y desde el punto de vista nosológico, será lo que ustedes conocen. Stroke, ACV, ictus, apoplejía, son los sinónimos en ese contexto. Luego, después que ustedes hayan hablado de ello, harán el tratamiento, que eso a partir de agosto viene ello. La exploración muy concienzuda, el interrogatorio, la anamnesis en un paciente neurológico debe tener un derrotero desde el comienzo hasta el final. Si hacen una buena anamnesis, hacen diagnóstico sin examinar al paciente. Doctor, se me cae el ojo y no veo. Amaurosis y compromiso del tercer paracraneal. Ya está el diagnóstico ya. Es anamnesis. Doctor, tengo dificultad, no entiendo lo que me habla, pero más o menos en el contexto no entiendo, tengo una sordera, una agnosia en el contexto verbal, sordera verbal, Wernicke, ¿no? Búsqueda de signos físicos, estado de conciencia, ahí viene la gnosia, lenguaje, ahí viene la fascia, facies, las facies neurológicas también son características, las actitudes, como el paciente parkinsoniano, con rigidez, con bradicinesia, o el paciente que camina de esta forma, polineuropático, el tono muscular, ¿cómo está? El trofismo, para eso examino, palpo, la coordinación de los movimientos, flexión, extensión, la praxia, cuando ordeno al paciente que escriba, que dibuje, praxia, movimientos involuntarios, como los tremores, como el flapping, como la corea, como la ketosis, los reflejos, si están vivos los reflejos, hiperreflexia, primera neurona, o si están ausentes o bajos, segunda neurona. Y la sensibilidad superficial, táctil, sensibilidad dolorosa, ¿no? Y ahí vamos a hablar de sensibilidad profunda, signos meningios, paciente con meningitis, rigidez de nuca y nervios craneales desde el primero hasta el 12º par. Esto rápidamente, en la conciencia, en el estado mental, ¿qué evaluamos? El comportamiento, el estado emocional, el intelecto, las percepciones, toda la esfera que algunas veces se resume en LOTEP, lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona. Yo puedo estar valorando muy superficialmente lo que es
la conciencia, que es mucho más compleja todavía. El lenguaje, la manera de expresarse la persona. Pacientes pueden tener dificultad para articular palabras, disartria, está iniciándose un stroke, o el paciente puede tener una alteración de la comprensión, un Wernicke, o una fascia global o mixta, etc. Las fascias que son diversas. A través de todos estos 4 meses ustedes han visto diversas fascias que les han ido nutriendo, han aumentado su IMC. En el contexto, y ahí ven una serie de características, una de las más frecuentes. Estamos viendo todos los días esto. Ustedes dirán, ¿por qué, doctor, ahora el invierno? Las enfermedades también tienen ciclos estacionales, tienen ritmos circadianos. Y las parálisis faciales a frigori lo estamos viendo por doquier en consultorio. No lo hospitalizamos. Justo uno de sus compañeros, muy motivado, muy ávido de aprender la medicina, hemos estado haciendo una rotación de mini prácticas, y me dice, doctor, ¿hay algún caso que ha hospitalizado? Sí, acabo de hospitalizar en Julián Barré. Un pacientito varón, tuvo una diarreíta banal y silvestre, sin moco, sin sangre, sin pujo, sin tenesmo, y a las 2 semanas, adormecimiento de manos, signo del guante, adormecimiento de pies, signo del calcetín, y ahora viene la emergencia porque le falta el aire, Landry. Ya está el diagnóstico anamnésico, Julián Barré. Julián Barré. Igual, ¿no? Estos pacientes no se hospitalizan, van al consultorio, doctor, me levanté temprano, estoy en zozobra, no sé qué está pasando, estamos a medio porcentaje, me he levantado y he abierto el fridge y se me ha adormecido la cara, parálisis facial a frigori. Abrí la ventana, me lavé con agua helada, la historia de la parálisis facial a frigori, y viene la paciente así, ojo abierto, lagoftalmos, no puede cerrar el ojo, y la asimetría, el signo de fumador de pipa. La parálisis facial puede ser central o periférica. La central es mucho más severa. La periférica es la que vemos todos los días con frecuencia. Una fascia hemorrágica cerebral, ahí está el signo del fumador de pipa, parálisis facial central. Y uno puede decir, ¿qué nivel de lesión? Para eso la topografía o la neuroanatomía me sirve como asidero. Si es frontal, prácticamente motor. Si es parietal o temporal, sensitivo y funciones superiores. Y si es occipital, es visual. Así de simple es la neuroanatomía. Y la circulación del polígono de Willis, así de simple. Cerebral anterior, frontal, silviana, cerebral media y cerebral posterior, visual. Y ustedes pueden decir nivel vascular de lesión y nivel topográfico o neuroanatómico. Sencillo en ese contexto. Fase parkinsoniana muy frecuente. Miren qué coincidencia. Hace pocos días, Muhammad Ali, Parkinson, ¿no? La fase inexpresiva, la fase en máscara de cera, con bradicinesia, alteración del lenguaje, micrografía, ¿no? Pregunta de examen. ¿Cuál es la patología neurológica? El paciente escribe pequeñito, no se le entiende, tengo que usar lupa. El Parkinson. Alteración del lucus niger es una patología extrapiramidal. Fascia pseudobulbar, el paciente se ríe, llora, no se confundan con la fascia sardónica que se ve en el tétanos, que es una infección, una bacteria, Clostridium tetani, que se mete al cerebro y produce todo un cuadro deleterio. La miasténica, estoy seguro que lo han visto, creo que sus compañeros que han rotado en semiología endocrinológica han visto, porque la miastenia se asocia a enfermedades tiroideas. Es una enfermedad autoinmune, donde la característica es eso, la tosis bilateral palpebral. Fascia encefálica, Claude-Bernard-Horner, esta fascia se ve más en las patologías neumológicas, respiratorias, siendo la característica ahí la enoftalmia. Ustedes hablaron mucho de exoftalmia. Acá tienen una patología que te da enoftalmia, el ojo hacia adentro. Claude-Bernard-Horner se relaciona a síndrome de esclavina. Actitudes en gatillo de fusil, por ejemplo en una meningitis, o un opistótonos con rigidez paravertebral, cérvico dorsal lumbar, un tétanos, por ejemplo, o una intoxicación por estricnina. Clínica semiológica, netamente la clínica. Actitud meningítica,
Actitud parkinsoniana, donde la abrazada es la característica, donde la abrazada es la que se altera, y es lo que observo cuando el paciente entra a la consulta o entra a la emergencia por diferentes motivos. La persona normal camina de esta forma, el paciente parkinsoniano disminuye su brazada. Y acuérdense, el Parkinson no comienza con temblor agitante, comienza con hemiparkinsonismo de inicio y luego va generalizándose. Actitud hemipléjica capsular, netamente motora. Actitud atáxica, donde la base de sustentación está aumentada. La actitud miopática, una miopatía, donde hay atrofia y hipotrofia muscular, tanto distal como proximal. Actitud parapléjica espástica en un paciente con una parálisis cerebral secuelar. Marcha espástica hemipléjica, lo que le llaman también la marcha del segador, muy característico y muy frecuente, lo vemos todos los días, es causa de secuela de stroke. Bueno, estos son patologías netamente pediátricas. O la marcha a pequeños pasos, como la bradicinesia, o la marcha atáxica, que es muy relevante en pacientes con patologías cerebelosas o patologías neurovestibulares, donde se evidencia. Incluso hay una marcha que se llama la estrella de Babinski. Marcha del pato, miopática. Marcha vestibular, donde la paciente parece ebria o también parece que no tuviera coordinación de su equilibrio. Para eso hacemos una prueba muy sencilla, que es la prueba de Stenberry. ¿Qué es la prueba de Stenberry? En el mismo eje le hacemos marchar a la paciente. Una persona normal marcha sobre su eje. Una persona que tiene, por ejemplo, un tumor a nivel del ángulo pontocerebeloso, que sale el núcleo del octavo par, la paciente no controla su eje y hace esto, se confunde de eje, y esa es la alteración vestibular importante en la evaluación. El tono muscular, miren, la hipertonía, la hipotonía, por ejemplo, en un DAO, en un hipotiroidismo. Inspección, palpación, hay que palpar los músculos, si hay ulceraciones, hipertrofias, movimientos de coordinación, prueba talón, rodilla, índice, nariz, pruebas cerebelosas que lo harán en su debido momento y en sus prácticas semiológicas importantes, ataxias cerebelosas, laberínticas, periféricas, talámicas, corticales, sabiendo que las corticales son netamente motoras y de vía más larga. Evaluar la marcha, el signo de Romberg, que es poner al paciente en firmes y ver si se balancea o se cae. Una patología muy característica como el TARES. Las praxias, en la cual el paciente tiene que realizar una acción programada. Por ejemplo, se le dice que haga la señal de la cruz, hacer la venia, encender un cigarrillo, prender una vela, una serie de situaciones, o que se vista, o que dibuje, o que escriba, una serie de situaciones como por ejemplo la apraxia ideatoria, donde el paciente no puede ejecutar la secuencia de los actos. Ejemplo, ¿no? El médico le da un peine y el paciente lo mira, y si tiene anomia, o sea, no detecta el objeto y no sabe para qué sirve, pues se lo mete a la boca, etcétera. O sea, esas son las características de evaluación, desde las más sencillas hasta las más complejas. Apraxias constructivas, donde le hacemos dibujar, escribir, que se vista. Movimientos involuntarios, todos los síndromes que ocasionan temblores, movimientos coreicos, temblores esenciales, atetosis, mioclonías, fasciculaciones, convulsiones, tics. No se olviden un tics muy característico, que es el Gilles-Tauret. Y cuando el paciente hace ese tics, sobre todo, por ejemplo, a nivel cervical, produce un lenguaje verborreico, un lenguaje coprolálico, ¿no? En el buen sentido y más simple, lisuras, ajos y pimientos, ajos y cebolla, ¿no? Es la característica, y eso se llama coprolalia. Hay solo dos patologías que producen coprolalia: el Gilles-Tauret, que ocasiona este tipo de tics, y una enfermedad que se llama la hidrocefalia normotensiva, muy frecuente en ancianos.
Los reflejos, desde los superciliares hasta los patelares aquilianos, que son los más frecuentes, o reflejos superficiales a nivel de cabeza, tronco, miembro inferior. Sensibilidad, que es el tema que vamos a imbuirnos un poco más, pero el paciente está echado y con mis espejos yo le evalúo y digo, ¿dónde aprieto más? ¿En la izquierda o en la derecha? Ahí estoy evaluando la varestesia, o mayor, algún peso, algún objeto, la varognosia, o uso un aparatito que es el diapasón a nivel aquiliano, la palestesia, y si no hay se llamará apalestesia, avarestesia, avaragnosia, la A que significa sin. Y la sensibilidad de los sentidos, de las actitudes tegumentares, la batiestesia, o la sensibilidad del dolor profundo también. Sensibilidad táctil, térmica y dolorosa, en la cual paso mis dedos y el paciente siente, no siente. Térmica, agarro un objeto, un tubo de ensayo con un objeto caliente o frío y trato de discernir para que el paciente sienta esas sensibilidades o una sensibilidad dolorosa, como un pinchazo. Signos meningios muy frecuentes, no solamente en niños y en adultos. Incluye parte del examen cuando un paciente viene con, presumiblemente con un cuadro meningio, y es bien sencillo. El paciente viene con mucho sueño, le molesta la luz, fotofobia, le molesta la bulla, audiofobia, y hace fiebre. Esa es la meningitis, esa es la anamnesis, y se agregan náuseas y vómitos y dolor abdominal. Luego le examino y encuentro los signos de Kerner, Brusinski, rigidez de nuca. No siempre la rigidez de nuca es meningitis. Hemorragia subaracnoidea también da rigidez de nuca. El examen neurológico completo, conciencia, funciones vitales, pares craneales, mentales superiores, motilidad, sensibilidad, coordinación, signos meningios y radiculares. El radicular, el Lassalle. ¿Qué síndromes tenemos? Rápidamente, trastorno de conciencia, de funciones mentales superiores, de pares craneales, motor puro, el piramidal es el que representa, el más conocido, síndrome sensitivo, síndrome cerebeloso, síndrome meningio y síndrome radicular. Y ustedes, de acuerdo a cada manifestación, si un paciente viene con problemas cognitivos, problemas de memoria, no está al lote, trastorno del sensorio es el diagnóstico, o está agitado, o habla incoherencias, trastorno del sensorio. Si un paciente viene con una historia más abigarrada, de más meses, deterioro cognitivo, no puede vestirse, no puede agarrar el objeto, alteración de las funciones mentales superiores, síndrome demencial, apraxia, afasia, ataxia, anosia, o pares craneales como el séptimo par, o el dolor facial, quinto par, o netamente motor, ahí están las paresias, ahí están las plejías, sobre todo de focalización, o problemas sensitivos, hipoestesia, alodinia, hiperestesia, parestesia, o síndromes cerebelosos en la cual el paciente no tiene buena coordinación, tiene mareos, tiene tinnitus, eso es el síndrome cerebeloso, y el síndrome meningio, donde hay rigidez, hay fotofobia y dolor radicular intenso, sobre todo la ciática, que es la más frecuente. La anamnesis te va a llevar a esos diagnósticos. Mucho menos frecuentes el síndrome extrapiramidal, el síndrome miasteniforme, el miopático, el de hipertensión endocraniana, cefalea, edema de papila y vómitos, sin náuseas, hipertensión endocraniana, síndrome mesencefálico, protuberencial vulvar, pero acuérdense que a ese nivel sale el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, hasta el 12º par. O sea, cuando hay un síndrome mesencefálico, protuberencial y vulvar, pares craneales. Son las manifestaciones clínicas. Si es primera neurona, es el piramidal, el más frecuente, sabiendo que la espasticidad, sabiendo que el Babinski, sabiendo que el Hoffman es primera neurona hiperreflexa, y sabiendo que la segunda neurona no tiene Babinski, no tiene Hoffman, no tiene hiperreflexia, sino arreflexia e hipotonía. Sensibilidad sensitiva por superficial y profunda. Está despierto, está somnoliento, está estuporoso o no responde a los reflejos dolorosos, en coma, superficial o profundo, si hay ausencia de reflejo corneal.
Funciones mentales superiores, lo que vamos a hablar para entender síndrome demencial. Orientación, atención, cálculo. Los pacientes no pueden calcular, no pueden contar, acalculia se llama ello. O la memoria retrógrada, anterógrada, o el lenguaje. No solamente el lenguaje oral, sino el lenguaje escrito. Algunos tests, como este sencillito, test del mini mental de Folstein, sencillito. ¿Dónde estamos? ¿Qué hora es? ¿Qué año es? ¿Cómo te llamas? Le hacen 3 cositas, ya me olvidé, ¿ya? Y en ese contexto le dicen 3 cositas que no se olviden, ¿no? Un zapato, un peine y un lapicero. En 5 minutos le preguntan lo mismo, el paciente no sabe nada, está más perdido, ¿ya? Son características del test de mini mental, siendo un valor ideal 30. Pares craneales, todo lo que ustedes conocen, olfatorio, visual, motor ocular común, el troclear o el oblicuo menor, trigémino, motor ocular externo, el quiasma, ya lo han visto esto bastante en lo que es endocrinología, pero el quiasma, las semianopsias, las cuadrantanopsias, son relacionadas a problemas occipitales o a las radiaciones ópticas o al mismo quiasma, como un macroadenoma hipoficiario. Evaluación visual importante, ver los campos, la campimetría para ver componente de los pares craneales, sobre todo el tercero, cuarto y sexto. El fondo de ojo es clave en la evaluación semiológica neurológica. O sea, un paciente neurológico no puede dejar de hacerse un fondo de ojo. Pacientes nuestros, miren, este paciente viene con esa historia: doctor, que el ojito se me va para allá y se me ha caído el párpado, ¿no? Tiene componente del tercer par, tiene un estrabismo hacia afuera, es un estrabismo divergente, ¿no? Característica. Exforias, estrabismos, evaluaciones de los músculos. Para eso tengo que saber cómo actúa el recto externo, el oblicuo menor, el oblicuo mayor, parte importante de la neuroanatomía. Para hacer las pruebas importantes, es la forma de fijar en la parte frontal para entender bien y que no mueva. Miren, otra tosis palpebral, miren ese estrabismo, miren el paciente, ¿no? Miren, por eso se le fija la parte frontal, ¿no? Y en ese contexto ve la alteración de la motilidad ocular, una oftalmoplegia, una exforia, una disforia. Evaluaciones, bueno, estos son pancuas, también alteraciones del estrabismo, del motor ocular, el trigeminal, la neuralgia del trigémino, el reflejo corneal, se hace con una gasita, con un algodón, y el paciente hace la oclusión palpebral. Esa es la respuesta. Este es un signo muy característico, ¿no? Se llama el signo de la bofetada, o el signo de la cachetada, ¿no? Tiene una mancha roja ahí, pero el paciente tiene una angiomatosis cerebelosa, ¿no? Una enfermedad con un epónimo muy conocido que es Sturm-Weber. También problemas sensitivos, otros pares craneales, faciales, ¿no? Miren este pacientito, tiene una asimetría facial con un surco nasogeniano un poco borrado, sobre todo en la parte izquierda. Y ahí se ve mejor la asimetría del paciente, ¿no? Y el lago oftalmos, y ese signo donde la esclera prácticamente copa toda la parte orbicular, eso se llama el signo de Bell. Bell. Eso lo hacemos en consulta con el paciente. Signo de Bell. Otros signos para evaluar asimetrías, que como le digo es bien frecuentes, también en niños se puede evidenciar. Otras facies, asimetrías, paciente con acromegalia, otra asimetría, evaluar el vago neumogástrico, el glosofaringio, haciendo los reflejos nauseosos, el esternocleidomastoideo, evaluar los músculos del trapecio, la fijación del cuello, la tortícolis por alteración del espinal o onceavo par, una serie de la hipoatrofia de lengua, ¿no? Que se ve mucho en alteraciones del hipogloso. Hay que examinar la lengua, no solamente la forma, sino también si tiene gusto o no tiene gusto. Disgeusia,
Acuérdense que mira la lesión, la desviación, no solamente de la lengua, sino de la úvula, el sistema motor, fuerza muscular, el tono, formas para evaluar la parte motora del movimiento, la tonicidad, la fuerza, la prensión, signo de Hendra, un signo muy sencillo, generalmente en un paciente con alguna hemiparesia tiene una fijación, ver la fuerza distal, salud, los grados de la fuerza muscular de 0 a 5, no solamente la parte de extremidades superiores, sino también inferiores. Hacemos que el paciente empuje la mano para ver la fuerza distal. Vemos aquí una atrofia marcada de extremidades superiores. El homúnculo de Pánfilo nos hace entender mejor por qué tiene anomalías tanto de extremidades superiores, inferiores, y tanto de corteza interna como de corteza externa. Las alteraciones se llamarán paresioplejías. Lo que están haciendo ustedes, signos del pronador, maniobra del juramento de Barré, motilidad activa y pasiva, signo de Barré, el mismo paciente que ustedes han visto en la foto, ¿no? También en extremidades, Mingazzini, prueba sencilla, ni yo lo puedo hacer, ¿ya? Y en el contexto para ver también debilidad distal, de paresias, alteración del tono muscular, hipotonía, flacidez. Miren, un hombre goma, es Hernández. Reflejos osteotendinosos, reflejos bicipitales, tricipitales, estilios radiales, patelaro rotuliano, la interpretación del reflejo, la forma, el aquiliano importante, forma de reflejos, si hay arreflexia o si hay hiporreflexia, o si el reflejo está muy vivo, poliquinético, policinético. ¿Dónde se ve eso, doctor? En un hipertiroidismo. La forma que uno tiene que representar en su historia clínica, todo lo que ha hecho en lo que es reflejos patológicos, como el signo de Hoffman, el Trömer, Hoffman, muy sencillo, se hace una dorsiflexión y el paciente hace esto, la pinza. O el Trömer, que es lo mismo, se percute el dedo medio y el paciente hace eso. Es un equivalente del Babinski. Y esto le cuento como anécdota rápidamente, ¿no? Llego el primer día al Mogrovejo, estaba neófito, ¿qué será? ¿Cómo será? Y la profesora, doctor, voy a rotar aquí en su servicio. Bien, a ver, doctor, evalúa a la paciente, hágale Babinski, por favor. Llego, la paciente estaba amputada. Babinski, hay que hacerle el Trömer. Es el equivalente, es el equivalente. ¿Ya? Muchachos, ahí está, el signo de Hoffman, el signo de Trömer, son equivalentes. El Babinski, y no se confíen solamente con el Babinski, porque puede haber un esbozo de Babinski, y ahí tienen que hacer los sucedáneos de Babinski, como el signo de Rosolino, o el signo de Oppenheim, o el signo de Gordon. Imagínense que es la extremidad inferior. Gordon, Oppenheim, Charo, Schaffer, son los signos sucedáneos de Babinski, cuando tengo un esbozo de Babinski. Ver el clonus, que es lesión de primera neurona, si hay paresia, espasticidad, hiperreflexia, Babinski sucedáneos, ahí está una marcha parética, el reflejo rotuliano, la flacidez, la hipoatrofia. Algunos, esto es importante, el reflejo cutáneo abdominal también es importante, es lesión de primera neurona, la ausencia, las neuropatías distales de los nervios medianos, por ejemplo, o cubitales, que se ven bastante en la consulta, del canal mediano en pacientes obesos, hipotiroideos, las radiculopatías, las neuropatías periféricas, por ejemplo en un paciente diabético, síndrome del túnel tarsiano, síndrome extrapiramidal, tremor, rigidez, bradicinesia, signo de la rueda dentada, ¿no? Agarramos al paciente y le hacemos esto y notamos una resistencia en tiempos. Ese es el signo de la rueda dentada, muy característico del paciente parkinsoniano. La mirada fija, la gesticulación hipomímica es un Parkinson, Otras fases, también parkinsonianas, la rigidez, la bradicinesia, movimientos extrapiramidales, coreicos, tipo Seidman, tipo Huntington,
con algunas alteraciones distales, el gran opistótonos. Miren esas gesticulaciones, esos rictus, en realidad son enfermedades muy deleterias, irreversibles, neurodegenerativas. En niños, por ejemplo, imagínense, tienen estos trastornos 50, 60 veces al día, imagínense, ¿no? El desgaste muscular, la hipoatrofia, todo lo que puede ocasionar y el deterioro. La sensibilidad, parestesia, doctor, se me adormece las manos, me hormiguea. Tenía una paciente que decía, doctor, cada vez que muevo el cuello, se me hormiguea las manos. Ese es un signo muy característico, el signo del eremite. Lamentablemente la paciente falleció hace un año, esclerosis múltiple. Por eso nada más venía a la consulta. Pero si no sabíamos ese signo, probablemente la paciente hubiera tenido un diagnóstico muy tardío, esclerosis múltiple. Tipo de quemazón, hincada, electricidad, hay que interpretar los signos. La neurología es la más vasta de todos los segmentos que ustedes han revisado. Tiene más de casi 2000 epónimos del punto de vista, y hora y media de examen, y eso no completo. Alteración de la sensibilidad, hipoestesia, hiperestesia. Por ejemplo, el paciente que tiene un traumatismo cervical va a tener una cuadriplejía, donde va a tener anestesia de las 4 extremidades. O aquel paciente que tiene una tumoración a nivel del plexo sacro va a tener una paraplegia con anestesia. También le llaman encía de montar por el plexo sacro. O sea, el nivel de lesión, sobre todo a nivel mielopático, que es la característica. La metanalización, la coordinación, esto es en cerebelo. Y muy sencillo, muchachos, ¿no? Acuérdense que el cerebelo tiene hemisferio y vermis. Todo lo que es dedo índice y coordinación es alteración de hemisferio. Todo lo que es marcha, coordinación, taxia, eso es vermis. Lesión característica. La diadococinesia, la prueba de las marionetas, de la cronometría, dedo índice, nariz. ¿Qué tipo de ataxia de miembros, de marcha? Si hay nistagmus, que es un movimiento, le baila el ojo, nistagmus, que puede ser horizontal y vertical, solamente en 2 patologías se ve, vestibulares y cerebelosas. El estepach, signos meningios que ustedes ya han visto, la forma de ser, el signo de la Sayé, y aprovechan el signo de la Sayé, levanto hasta un límite la pierna, y luego dorsiflexiono el dedo gordo, bragar, ¿no? Y el signo de Neri, son los 3 signos radiculares, siendo el Lassalle el más frecuente. Ahí están las formas, flexiones, ahí está el Lassalle modificado, o también bragar, síndromes miasteniformes, donde la ptosis palpebral es lo característico, también en niños. Cuando tienen en adultos, hay que descartar un cáncer, puede ser un paraneoplásico, la miastenia, los miopáticos, con gran hipoatrofia, con las escápulas aladas, la gran hipoatrofia muscular, la hipotonía, la debilidad, una serie de movimientos. Bien, ahora sí vamos a pasar, con este pequeño repaso, vamos a pasar a lo que es las funciones cerebrales superiores. Rápidamente, ahora sí va a ser más entendido.